Y ahora, no, además también se construyeron gráficos estadísticos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de gráficos estadísticos se construyeron? Gráfico de barra, profesor, El gráfico de gráfico de pastel barra también. y gráfico de pastel. Gráfico de Muy, barras y circular. muy bien. Gráfico de barras tanto vertical como Horizontal. horizontales, ¿no es cierto? Ya, es por comodidad. No es que los horizontales no se puedan construir verticalmente, ¿ya? Sino que es por comodidad. ¿Cómo lo ves más bonito tu gráfico? Cuando se trata de gráficos de barras, ¿ya? Entonces, mire, qué bonito, los que me están contestando están muy bien, están construyendo bien su aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahora ya tenemos la información en realidad procesada, ¿ya? Está procesada. Se ha calculado las frecuencias diversas, pero ahora se va a calcular la medida de tendencia central y lo vamos a interpretar, dice, interpretamos las medidas de tendencia central, ¿ya? Profesor, Sí, profesor, dime. la medida de tendencia central no es la media, la mediana y la moda. De acuerdo, muy bien, ¿ya? Para todos, no se deben olvidar que es la media, la mediana y la moda, ¿no es cierto? Medidas de tendencia central. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es interpretar esos gráficos y esas tablas, ¿ya? Como dice acá, interpretar. ¿Ya? Entonces vamos a interpretar, ¿ya? Ese va a ser el tema de hoy día. Bien. El tema es el mismo problema que ya lo hemos leído ya en otras clases, ¿ya? Pero acá justamente viene, dice, ¿qué dice acá? Determina, ¿qué significa determina? ¿Qué significa determina? Encontrar Identificar. o identificar. Calcularlo, identificarlo, calcularlo. En este caso, como estamos en matemática, y vamos a hacer cálculos, ¿ya? Identificar también, claro. ¿Ya? Vamos a determinar, es decir, vamos a identificar o vamos a calcular. ¿Qué cosa vamos a determinar? ¿Y qué cosa vamos a Las medidas de interpretar? tendencia central. La medida de Ah, tendencia central, profesor. muy bien, vamos a determinar y vamos a interpretar las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Para que establezcamos, o sea, eso nos va a servir. Miren, ¿para qué nos va a servir eso? Para establecer, ¿no es cierto?, conclusiones sobre la diversidad de la gastronomía peruana y la percepción. Miren, ¿sobre qué vamos a determinar? Sobre la diversidad. ¿De quién? De la gastronomía peruana. ¿Qué más? Además, sobre la percepción, o sea, lo que piensa la gente, ¿ya? Lo que opina la gente de los factores que influyeron a ser conocida a nivel mundial. Ahí tenemos dos variables importantes, ¿no es cierto? Dos variables importantes. ¿Cuáles son esas variables? Repito. A ver, repetimos. ¿Cuáles son esas variables entonces? ¿Cuáles son esas variables? Media, mediana y moda. La mediana, la Media, media y medida y moda. la moda. No, esas son las medidas de tendencia central. Pero las variables, ¿qué cosas son las variables? Las variables son a qué nosotros nos vamos, qué cosa estamos estudiando, qué cosa estamos averiguando. La diversidad gastronómica del Perú. Claro, acá como dice, diversidad gastronómica de la gastronomía peruana. Esa es una variable. Queremos saber si es diversa o no es diversa, qué tal diversa es. ¿Qué otra cosa vamos a poder establecer? ¿Qué otra cosa? Otra variable que se está investigando acá, ¿cuál es? ¿Qué factores? ¿Ya? Los factores que impulsaron para que la gastronomía peruana sea reconocida a nivel mundial. Ahí están las dos variables, ¿ya?
Y sobre, o sea, la percepción, ¿no? Percepción sobre los factores. Ya, desde ahí empieza la otra variable. Ya, entonces ahí tenemos dos variables. ¿Ya? ¿Y qué cosas nos van a permitir estudiar esas variables? Lo que dice arriba, las medidas de tendencia central. ¿Ya? Calcularlo y analizarlo. Muy bien. Avanzamos entonces. Ya nosotros ya sabemos que las medidas de tendencia central, ¿cuáles son? Son estadígrafos, así se les llama, estadígrafos, ¿ya? De posición. Las medidas de tendencia central son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca del centro de la muestra ordenada y describen a todo el conjunto de datos. O sea, las medidas de tendencia central tienden a ubicarse, ¿dónde? Las medidas de tendencia central tienden a ubicarse ¿dónde? ¿Están escuchando? ¿O ya están tomando desayuno ustedes? La hora de matemática creo que lo están tomando para tomar desayuno. ¿Aló? ¿Nadie me contesta? ¿Aló? Estoy muteado. Tienen que estar hablando. ¿Ya? Tienen que contestar la pregunta que estoy haciendo. ¿Ya? No se olviden de escribir sus apellidos y nombres. Repito, los que recién entran. Entonces, las medidas de tendencia central, ¿qué cosas son? Estadígrafos. Profesor, son estadígrafos de posición. Estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca del centro. ¿Ya? Por eso hablamos de la media, mediana, moda. Tienden todos al centro. ¿Ya? Esas medidas. Y describen a todo el conjunto de datos con un solo valor. ¿Ya? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros calculamos la media aritmética, calculamos el promedio. Y con eso podemos decir si aprobaron o desaprobaron el curso, por ejemplo. Por eso dice, describen a todo el conjunto de datos. ¿Ya? Describen a todo el conjunto de datos con un solo valor, que puede ser la mediana, la moda. O de repente siempre te sacas 20. Ah, este alumno siempre se saca 20. Entonces la moda, ¿no es cierto? Se dan cuenta, son valores que representan a todo el conjunto de datos. ¿Ya? O sea, más o menos en forma general, digamos. ¿Ya? Ya sabemos qué cosa es la media aritmética, ¿no es cierto? ¿Tienen duda algunos? ¿Cómo se calcula la media aritmética? Literalmente, a ver, me ayudan. A ver, Camila, ¿puedes leer? Sí, profesor. A ver. La media aritmética, ¿qué cosa es? Lee, por favor. Ah, ya. ¿La media aritmética se obtiene eso? Sí. Ya. La media aritmética se obtiene sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo la suma por la cantidad de datos en ese conjunto. La Muy bien. mediana... ¿leo la mediana también? Ya, continúa, muy bien. La mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados. La moda es aquel o aquellos valores de la serie que tienen la mayor frecuencia. Se utiliza para variables de cualquier tipo. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí podemos establecer las diferencias. A ver, Mondragón, ¿qué diferencia hay entre la mediana y la moda? Profesor, la mediana, como su nombre, la mediana se tiene que ordenar de menor a mayor. Profesor, discúlpeme, es que están haciendo construcción acá al lado y no creo que me esté escuchando bien. Te escucho. A ver. Ya, es que la mediana y la moda se diferencian porque la mediana se tiene que ordenar de tanto menor a mayor o mayor a menor. Y la moda simplemente es el valor que más se repite. Ya. Muy bien, mira, cuando dijiste se tiene que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, está perfecto. ¿Qué te faltó decir exactamente? ¿Y dónde se ubica la mediana? ¿Dónde se ubica la mediana? En el valor central. Justo el valor central, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces queda claro para el resto. Aquí está por ahí. ¿Quién está por ahí? A ver. Tienen que ir participando, por favor, ¿ya? Porque si no, no sé. A ver, Marcas no me contestó. Puris, ¿te quedó claro? ¿Sabes
diferenciar las tres Sí, medidas de profesor. tendencia central, Puris? Sí. Correcto, muy bien. Ya, entonces... vamos acá a la parte de tabla de distribución de frecuencias. Nos dice, no, la frecuencia absoluta. También ustedes distinguen ya qué cosa es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Es el número de veces que se repite, que aparece un dato, ¿no es cierto? Que se repite o que aparece, ¿ya? Y también ya sabemos cómo calcular esto, ya estamos repasando nada más rápidamente, ¿ya? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre n, que ya lo han hecho en las tablas ustedes, y la frecuencia porcentual, que también ya lo han hecho, han calculado multiplicando la frecuencia relativa por la frecuencia porcentual, ¿no es cierto? Todo eso ya han calculado. O sea, ya eso es repasito nada más. Muy bien, pero veo que los que están asistiendo están aprendiendo y eso está bien. Ahora ya tenemos los gráficos y acá ya comienza la interpretación. Mira, ¿ya? Entonces acá, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el gráfico. Y luego identificamos, dice, los valores en el gráfico. Ahí vemos, ¿no? ¿Qué valores identificamos en el gráfico? ¿Qué se identifica? Que 10, 9, 8 y 2. Ajá. Que 10 personas dicen, respecto a la pregunta, ¿no es cierto? 10 personas consideran que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos, ¿sí o no? Porque damos respuesta a esto. ¿Qué más? 8 personas consideran que solo a veces, ¿no es cierto? ¿Ya? La gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos. Y 2 personas, ¿qué opinan? 2 personas, ¿qué opinan? Nunca la gastronomía peruana es la expresión cultural de los pueblos. Claro, que la Del pueblo. gastronomía peruana nunca es una expresión cultural del pueblo. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Y qué nos dice acá? Miren, ven, hay que tener cuidados. Los datos acá son siempre, a veces, nunca. No son números los datos. ¿Estamos de acuerdo? Las respuestas han sido siempre, 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 10 veces, a veces, 8 veces y nunca 2 veces. Y luego, entonces, esas respuestas no son números. Los hemos contado, pero no son números. Por eso que acá dice que no podemos calcular la media aritmética de una variable cualitativa, ¿ya? Cuando los datos son cualitativos, no podemos calcular media aritmética. Quiere decir que acá no hay media aritmética, ¿ya? Tampoco hay mediana, porque no puedes decir cuál es el orden de siempre, a veces, nunca, ¿ya? Entonces no lo puedes ordenar, ¿ya? Y es decir, como las respuestas también son cualitativas, ¿ya? Son datos cualitativos. Cualitativo significa que son cualidades, así por eso dice a veces, nunca, siempre, ¿ya? No es número. Entonces tampoco podemos calcular la mediana, ¿ya? Pero sí la moda, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí podemos afirmar claramente que el dato que más frecuencia tiene es siempre, ¿no es cierto? Por eso acá dice la respuesta es siempre, siempre, ¿ya? La moda es siempre. Entonces acá dice, ¿considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? Entonces, para generalizar, se dice ahí siempre, pues, tomando en cuenta qué cosa, la moda, ¿no es cierto? La moda. La moda. La moda está determinando porque ahí se centra la mayor cantidad de respuestas, ¿ya? Igual es para el siguiente gráfico, segunda pregunta también dice analizo. Acá la pregunta ¿cuál es? ¿Qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía peruana? Eso es cuando se les hizo la encuesta a las personas, ¿no es cierto? Y también acá analizamos en el gráfico y nos damos cuenta que las respuestas también son cualitativas, ¿sí o no? Poco, accesible y muy accesible. También son respuestas cualitativas, o sea, son datos cualitativos. En consecuencia, tampoco hay media aritmética, ¿ya? No se puede calcular tampoco la media aritmética porque son datos cualitativos. Y acá también son datos cualitativos, no podemos calcular la mediana, ¿ya?
¿Por qué decimos que son datos cualitativos? Porque se están usando enunciados y no números. Muy bien, muy bien. Se usan enunciados y no números como datos, ¿no es cierto? Como datos, ¿ya? Que esos enunciados lo contamos cuántas veces se repite es otra cosa. Pero sí podemos decir la moda, ¿no es cierto? La moda también sí se puede determinar, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá vemos que el dato que más se repite es muy accesible. Entonces, ya según el ejercicio, la respuesta también es muy accesible, la moda. De acuerdo a está contestando la pregunta, sí, ¿ya? De gráfico nada más estamos contestando. O sea, estamos interpretando gráficos ahorita, ¿ya? Lo mismo, miren, en todos estos gráficos solamente estamos... ¿Por qué? ¿Por qué solamente nos centramos en realidad en la moda? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque todas las preguntas y las variables son cualitativas. Ajá. Las variables son cualitativas, es decir, sus datos son cualitativos. Y entonces la respuesta, ¿cuál es acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué plato típico? Y esta es una cualitativa nominal, ¿se acuerdan, no? Nominal, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Nominal, porque lo hemos saltado. Nombre, pues, ¿no? Pachamanca, Juane, ceviche, rocoto relleno, ¿ya? Entonces son cualitativas nominales esta variable, es cualitativa nominal, ¿ya? Y ¿qué plato típico? Ah, ya, ¿cuál es el plato típico de nuestro país? Ya, ¿qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? ¿Qué nos dice acá? ¿Cuál es el plato típico más conocido a nivel mundial? Según la opinión, ¿ah? El ceviche. El Ceviche. ceviche, el El ceviche. ceviche. ¿Ya? ¿Y cómo lo determinamos eso? ¿Cómo lo determinamos eso? Con la moda. Moda. La moda, ¿no es cierto? También es cualitativo, por eso tampoco hay media aritmética y tampoco podemos determinar la mediana. ¿Ya? Listo. Y seguimos con el último gráfico. Ya dice, analizo el gráfico. Estamos analizando gráficos, acuérdense, ¿ya? Analizamos el gráfico y acá ya, como ya nos dimos cuenta, las respuestas, ¿qué son? ¿Qué dice? ¿Cuál es el ingrediente más utilizado en la preparación de la gastronomía peruana? ¿Cuál es? ¿Será el maíz? La cebolla. ¿Será el ají? ¿Será el limón? ¿Será la papa? Vamos a ver, de repente la papa. A ver, por acá. A ver. Vemos que es la cebolla. Gracias a qué nos damos cuenta al gráfico, ¿no es cierto? A ver, por favor. ¿Quién está rayando, ah? Un Mondragón, por eso está lejos. Por favor, ya saben, ah. Profesor, yo no estoy rayando. Yo en algún momento vamos a que un poco más adelante van ustedes a exponer. ¿Qué les parece? Para que ustedes puedan rayar y hacer todo lo que hago yo. ¿Ya? Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor, salió el nombre de Sebastián Pérez. Sí, profesor. Ya lo vamos a bajar puntos. Ahora vamos a llamar a su papá. Ya, listo. Entonces acá seguimos, ¿no es cierto? Las mismas características. Acá ¿cuál es el ingrediente más utilizado? La cebolla. Respuesta, la cebolla, ¿no es cierto? Y no se puede calcular ni la media aritmética ni la mediana, puesto que también son datos cualitativos. ¿Ya? Los datos son cualitativos. Muy bien, seguimos entonces. Último gráfico, ¿ya? Último gráfico. Analizo el gráfico. ¿Qué hemos estado haciendo ahorita? A ver, ¿qué decía acá? Analizo el gráfico. ¿Qué más? También lo interpretamos, profesor. ¿Qué dice acá? Interpretamos y Analizamos. Analizamos los gráficos. Estamos analizando gráficos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Miren el 4. Analizo el gráfico. ¿Qué más? Analizo el gráfico.
Estamos En analizando. todos los gráficos estamos analizándolo. Miramos y ya nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Miren, por eso dice, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿ya? Habla más, dice o comunica más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Miren, el 3 también dice analizo, ¿no? Y listo. Ya bueno, ya estamos en el 4, regresamos por acá, nos vamos, estamos en el 6. Analizamos el gráfico, luego identificamos, ¿no? Identificamos ya. Analizamos, ¿qué significa analizar? Analizar, a ver, ¿quién tiene idea qué significa analizar? No es examen, pero a ver, yo quiero saber si entienden para yo no estar diciéndoles. ¿Qué significa analizar? Analizar sería comprender los datos. Comprender eso. Comprender. Profesor, sería examinar detalladamente un problema. Ajá. Ese es prácticamente es como examinar, pero en realidad es como quien dice desmenuzar. Oye, ¿otra vez? Christopher. Ya lo chapé. Mondragón. Profesor, yo no estoy rayando. Sí, sí. Profesor, yo no estoy rayando. Ay, Tú no fuiste, mames. salió en la pizarra. ¿Qué cuento? Profesor, yo no he rayado. Silencio, ¿no? Profesor, Después yo nunca hablamos. he rayado ni una clase. ¿Mondragón que es Profesor. más picón? ¿Eh? Después hablamos, sí. Profesor, Miren, va a finalizar rápidamente. Tan rápido finaliza esto. Tenemos, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan sin tiempo. Se está quedando sin tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo, 40 minutos. Es una reunión grupal. ¿Qué? Hemos eliminado el límite de tiempo. Ah, ya no está. Nos está dando tiempo. Ya. ¿Pero qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos que quedarnos? 10 y 4. 10 y 4. A ver, 10 y 4, ¿no? Hasta 10 y 15, ¿no? 10 y 15. Hoy nos queda un poco. Mucha madre. Ya se me escondió. Ya, rápidamente. Entonces ya estamos terminando la última interpretación. ¿Ya? Entonces, desmenuzar significa, perdón, analizar significa es descomponer al todo en sus partes y observarlos, ¿ya? Para interpretarlos, ¿ya? Entonces acá, mire, vemos cada parte, ¿no? Dice 30, 25, 20, 15, 10. Ajá, entonces lo estoy mirando a cada una de las partes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá también las respuestas son estas, ¿no? Las respuestas son las de acá, la de acá, la de acá, la de acá. ¿Ya? Y entonces también son cualitativas, por eso que no hay media aritmética y tampoco hay mediana. Pero sí hay moda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la moda? Se nota en la gráfica, ¿no es cierto? Acá hay 30, acá hay 25, 20, 15, 10. Entonces el 30, entonces, ¿qué representa el 30? El azulito, diversidad. ¿Qué representa? Dice, diversidad de regiones naturales. La respuesta a esta pregunta, ¿qué factores impulsaron? La diversidad de regiones naturales. La moda, ¿no es cierto? Otra vez la moda. Ya. Ahora es la interpretación de estos de acá, ¿ya? La interpretación de las... ¿Qué cosa se llama esto? ¿Cómo se llama esto de acá? Lo que estoy señalando. Tabla de frecuencias. Muy bien. Tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias también le podemos decir, ¿ya? Solamente acá está interpretando las preguntas, las tablas de distribución de frecuencias de la 4, 5 y 6. ¿Qué dice acá? A partir de las tablas de frecuencias y gráficos estadísticos presentamos las conclusiones, ¿ya? Entonces ya, ¿se acuerdan que decía arriba que debemos llegar a las conclusiones? Para establecer conclusiones, decía, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, ¿y esto cómo lo escondo de acá? Ya. Bien, entonces acá de la gráfica nos damos cuenta, miren, ve, empezamos por el más alto, ¿ya? Empezamos por el más alto. ¿Qué dice acá? ¿Quién es el más alto de las frecuencias porcentuales? Con eso se interpreta, con las frecuencias porcentuales. ¿Cuál era El ceviche. El ceviche, profesor. El ceviche, pero ¿qué porcentaje? 40%, ¿no es cierto? Por eso que dice acá, 40%. por eso que dice acá, empieza con eso, ¿no? El 40% de las personas encuestadas opinan que el ceviche. ¿Por qué? Porque es de opinión, pues percepción es opinión, ¿ya? Opinan que el ceviche es el plato típico más conocido en el mundo, ¿ya? El segundo plato típico más conocido, ¿y quién es el segundo plato típico más conocido? ¿Quién? El lomo
saltado, ¿no es cierto? Dice, el segundo plato típico más conocido, ¿es el lomo saltado o no? A ver. Debería ser el lomo saltado. ¿Qué dice acá? El segundo plato típico más conocido en el mundo es el lomo saltado. Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Los platos típicos como el rocoto relleno, la pachamanca, tienen igual número de posibilidades de ser conocidos en el mundo. ¿Se dan cuenta? Así se interpreta, ¿ya? Porque tienen el 15% cada uno, por eso tienen igual posibilidad de ser conocidos en el mundo, ¿no es cierto? Y por último dice, el juane es un plato típico que está entre los 5. ¿Por qué? 5, 1, 2, 3, 4, 5 platos típicos, ¿no es cierto? El juane es un plato típico que está entre los 5 platos más conocidos, que debe ser más promocionado. Es la conclusión también, se concluye, ¿no? Esta es la conclusión de todo esto, miren, ¿ve? Interpretar los porcentajes, ¿ya? Es la descripción. Describimos acá, pero por orden, pues, ¿no? La mayor frecuencia, continuamos así sucesivamente, ¿ya? Por eso se fue de 40, se fue a 20, después de 15, después al 10, ¿ya? Si se repiten varios datos, entonces se menciona a los mismos datos a la vez. ¿Ya? Acá está las dos, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos tanto la tabla de frecuencias como el gráfico. Los dos son correspondientes el uno con el otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá miramos, al toque miramos acá la cebolla, ¿sí o no? Y acá, pero ¿qué porcentaje representa la cebolla? Es lo más importante de la tabla, ¿no es cierto? Entonces en el gráfico está número, pero ¿cómo se llama? En la tabla está el porcentaje. Y miren, ve, cebolla, ciertamente, es el que tiene mayor porcentaje. ¿Qué porcentaje tiene? El 35%, ¿no es cierto? Interpretamos ahí, ¿no es cierto? El 35% de las personas encuestadas opinan que la cebolla es el ingrediente más utilizado. O sea, contestan a la pregunta. ¿Cuál es el ingrediente más utilizado? ¿Y cómo contestan a la pregunta? Usando el porcentaje de la tabla, ¿no es cierto? ¿Me están comprendiendo? ¿Me están escuchando o ya se fueron? No, profe, si estamos escuchándolo. Ya, listo. Luego pasamos al otro que tiene segundo lugar. ¿Quién es segundo lugar? La papa, ¿sí o no? Acá está la papa. De acá nos damos cuenta de la gráfica. Rapidito nos miramos y buscamos a la papa en la tabla. ¿Cuánto tiene? 25%. O si queremos, buscamos en la tabla. Pero miren cómo el gráfico me puede ayudar a ubicarme en la tabla rápidamente. ¿A quién lo busco? A la papa, ¿no es cierto? A la papa. Entonces la papa dice, la papa es el segundo ingrediente más utilizado en la gastronomía peruana, ¿ya? Y podríamos hablar de su porcentaje también ahí, ¿ya? Y luego los otros dos, el ají y el limón, que tienen el mismo porcentaje, que dice, miren, ¿ve? ¿Ya? Los limones, así como la diversidad, variedad de ajíes, si no forman parte de los ingredientes en la preparación, siempre están presentes en la mesa peruana, o sea, siempre están, ¿no? ¿Ya? Igualmente, ¿no es cierto? El maíz, que es el último que tiene menor... ¿Dónde está el maíz? El maíz tiene solo 2%. El maíz es un ingrediente desarrollado por nuestros antepasados, con más uso en el país que guarniciones o piqueros. Bueno, ya eso es su interpretación. ¿Ya? Y así ya tenemos, falta el último nada más, acá el último, con esto estamos terminando, y luego ustedes hacen los dos retos que están al final, ¿ya? Hacen los retos que están al final. Nada más eso va a ser su tarea de hoy día, ¿ya? Entonces, acá está igualito la tabla y el gráfico, ¿no es cierto? Si nosotros miramos el gráfico, miramos el azul. ¿Qué cosa representa el azul? Diversidad, ¿no es cierto? Diversidad. 30. Profesor, ¿cuál va a ser la tarea que voy a dejar para hoy? ¿El reto? Ajá, profesor. Sí, el reto, este reto, ya. Ustedes van a concluir, ¿ya? ¿Qué dice acá? Acá hay ¿Solo hacemos el reto, profesor? Sí, los retos nada más, los dos retos nada más. ¿Ya? ¿Te dejar la asignación para enviárselo? Claro. Sí, tengo que hacer eso. ¿Ya? Hay dos retos nada más. ¿Me va a haber Kahoot? Ahorita no.
porque el tiempo nos está ganando, ¿ya? Ya no ganó el tiempo, más bien, le están esperando ya seguramente en el otro lado. 3 minutos todavía no queda, ¿no? 3 minutos. Ya, entonces, a ver, ya. Por eso que he puesto esto y acá. Ya. Acá calcula la media aritmética. Ya, esta es una situación 2. Mira, para acceder a un programa de becas de una universidad, se solicita un puntaje superior a 15. El gráfico representa los resultados de los postulantes aceptados, porque dice que el puntaje debe ser mayor a 15. Y claro, pues, este de acá tiene, mira, los postulantes tienen 16, 17, 18, 19, 20, son las notas, ¿no es cierto? Entonces está bien. Y si nosotros sumamos el 5, el 20, el 15, el 25 y el 30, ¿cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto nos tiene que dar? Es No, que 75. 75, ¿no es cierto? Y si ustedes comprueban, sumen. ¿Ya? Sumen. Va a ver que le da 75. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? A ver. Una tigresa o un tigrillo. A ver, ¿cuál de ustedes me dice? A ver, ¿cómo vamos a calcular? Tenemos solamente gráfico. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? La moda se nota. ¿Quién es la moda? ¿Qué nota es la moda? Solo la media es 25. ¿Cómo se calcula? Se suman todos los datos y se dividen sobre el número de... ¿Y cómo hacemos para sumar los datos en este caso? Como ya tenemos el total es un poco más fácil, ya que el total es 75, que es la suma de todos los datos. Simplemente se tiene que dividir sobre 5, el cual es 25. ¿Ah, sí? No, no es así. No es así. Promedio de nota. Tienes que multiplicar 16. ¿Cuántas veces se repite el 16? Por 5. 5 veces, profesor. Ajá. 16 por 5. 17 por 20. 18 por 15. Y 19 por 25 y 20 por 10. ¿Ya? Ahí sacamos los demás datos. Y se divide entre ¿cuánto? Entre... 75. Ajá, porque esos son todos los datos. Y acá están bien. ¿Ya? Miren, ve. Acuérdese. Valor por su frecuencia. ¿Ya? 16 por 5, yo les dije, ¿no? 16 por 5, 17 por 20. ¿Cuántas veces se repite el 17? 20 veces. ¿Cuántas veces se repite el 18? 15 veces. ¿Cuántas veces se repite el 19? 25 veces. ¿Cuántas veces se repite el 20? 10 veces. Y eso está acá. ¿Ya? Todo eso es esto. ¿Y cuánto salió? 18. La media aritmética es 18. Calculo la mediana. Ahí para eso hay que ordenarlos, es cierto, pero podríamos usar una tabla de frecuencias también. ¿Ya? Y se usa la frecuencia acumulada. Ustedes acá, bueno, ya no me queda el tiempo para explicarles. ¿Ya? 75 entre 2 dice 37. 37, ¿ya? Ya, miren, ¿cómo llegamos? ¿Qué significa 37 acá? 37,5 dice, 37,5. Lo que pasa que es... Ay, carambas. Como son 75, da... Entre 2, es para partirlo en 2 partes, una vez ordenados. Son 75 personas. Como quien dice, ¡pum! A la mitad. Va a caer en la mitad de una persona. ¿Ya? Entonces cae 37,5 y lo redondea a 38. ¿Qué quiere decir eso? Que el que llega a la posición 38, el que ocupa la posición 38, es la mediana. ¿Ya? La mediana de la posición 38. ¿Ya? Posición 38. Entonces, miren, ¿cuántas posiciones van hasta acá? 5 más 20, porque acá hay 5, pues, ¿no? 5 más 20 son 25. Entonces, la mediana es un 15, porque 25 más 15 es 40. Y el 38 es más que 25 y menos que 40, ¿ya? No sé si me entenderán esto, pero la mediana es 18. ¿Ya? Mediana es 18. Y acá dice 5 más 20 son 25, ¿no es cierto? 5 más 20 son 25, lo que yo les decía. 5 más 20 son 25. Hasta ahí son 25. Más 15, ¿qué cosa es? 40, ¿sí o no? Hasta acá llega 40. ¿Ya?
Y acá, miren, abajito le ha puesto el 38, acá. ¿Ya? Hasta acá van 17 posiciones, perdón. Estos primeros 5 son 16. ¿Cuántos 20 van a su costadito? Perdón, ¿cuántos 17? 20, profesor. Muy bien, te felicito. Allí van 20, son 17, todos los 17, 20. Entonces, ¿cuántas posiciones están ocupadas hasta ahí? Hasta el último 17. Serían 25, ¿sí o no? Porque son 5, 6, ya están. Primero se forman los 16. ¿Cuántos son? 5, los 5 primeros están ahí, los 16. Después, ¿quiénes van? 20 más. ¿Ya cuántos van hasta ahí? Los 5 más los 20, ¿cuántos van? 25. 25 estudiantes. 25, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde debo llegar yo? ¿Hasta dónde debo llegar? Hasta el 75. 38. Ya estoy en el 25. A continuación de los 17, ¿quiénes van? ¿Quiénes van después del notas 17? ¿Quiénes van? 18. 18. ¿Cuántos 18 van a ser? 15. 15. Por eso es que, como ya estaba en la posición 25, y las otras 15 posiciones van a ser cubiertas, ¿por quién? Por los 15, 18. profesor. Por 15, 18. 15, 18. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, y cuando tú le sumas a los 25, le sumas 15, llegas hasta el 40. Y ese espacio son puros 18. Y antes del 40 está el 38. La posición 38, en consecuencia, es un 15. Perdón, es un 18. Están esos 15, ¿no es cierto? 15 que son 18. En el 38 está un 18. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió, profesor. Ya, ojalá. Listo. Entonces, con eso ustedes ya terminan su reto, ¿ya? Ya, a ver cómo le va. Yo le voy a publicar en el modo la asignación para que envíen el reto nada más, ¿ya? ¿Ya? La situación 2 y el reto nomás, ¿no, profe? Claro, o sea, continúan todo lo que falta completar ahí, ¿ya? Lo que falta completar, 2 retos son, 2 retos, ¿ya? 2 retos, Ok, profe. ¿ya? Esos 2 retos ustedes los terminan y me envían, nada más, ¿ya? Listo. Cuídense y vayan a su siguiente clase. Profesor, Dime. eh, Pasé 5 minutos ya, rápido, ya. sí, profesor, sobre el problema de la pantalla, yo no hago eso, profesor, porque sé que eso es una falta de respeto hacia usted. Sí, pues, ¿quién fue entonces? Hay personas que se cambian el nombre, profesor, y hacen eso. Mm, Pero como usted sabe, yo participo y estoy atento a las clases y no le hago esa falta de respeto hacia usted sí, un ni a ratito. ningún profesor. Ya, un ratito, no salga nadie. ¿Alguien ha salido? ¿Quién salió? ¿Quién salió? Solo uno salió, profesor. Ya, han entrado poquísimos hoy día. A ver, ¿cómo hago para grabar el chat acá? Profesor dijo que hagamos los 2 retos más, ¿no? Sí, nada más. Sí, espérate un ratito. Tengo que guardar el chat. Profesor, usted ya está grabando, o sea, Sí, pero tengo que grabar el chat. El chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? No veo el chat acá. Ya, sale acá. Entonces me tengo que ir acá. Chat. Creo que ahí queda grabado, ¿no? Ya, al estar grabando ya se graba el chat también, ¿no? Porque no me da la opción de grabar el chat.
No se está, ¿no? Ya está. Aún no nos salimos, ¿no, profe? ¿Mm? Aún no nos salimos, ¿no, profe? Seleccionar todo. Sí, ya pueden salir ya. Cuídense. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profesor. Chao, profe. Chao, profe. Listo. Chao, profe. Chao, cuídense.